Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy continuamos con la materia de Derecho Administrativo, platicando sobre el tema de la descentralización administrativa. Como vimos en el video pasado, conforme a lo que establece nuestra Constitución mexicana, la administración pública puede dividirse en organismos centralizados o en organismos paraestatales. Dentro de los organismos paraestatales tenemos a los órganos descentralizados, a las empresas de participación estatal y a los fideicomisos. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre la descentralización administrativa. Antes de pasar de lleno al tema, quiero referir que doctrinariamente la descentralización se ha visto desde diversos puntos de vista. Esto es, desde manera económica, política, social e incluso administrativa. Hay diversos autores, como lo he referido en anteriores clases, que difieren respecto a las características, la clasificación, incluso a los conceptos de diferentes figuras jurídicas de la administración pública o del derecho administrativo, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes vaya analizando, sacando sus propias conclusiones y evidentemente sacando sus propias teorías respecto al derecho administrativo. En el caso de la descentralización no es la excepción, existen diversos autores que hacen referencia a la misma, ¿no? Respecto a la descentralización. Pues bien, partiendo de la terminología respecto a lo que debemos entender por descentralización, esto es una forma en la distribución, ¿no?, de diferentes puntos que pueden ser susceptibles de estar en un centro o en un mismo lugar, pero que se distribuyen. Es decir, ubicar en determinados puntos algo que es susceptible de poder estar en el centro o estar en un mismo lugar. Eso es, digamos, descentralización. Existen muchos autores que a la descentralización la denominan o la pueden ubicar como una descentralización económica, ¿no? Partiendo si la economía se encuentra en una sola urbe o en un solo industria o en un solo mercado y digamos que los oficios, los talleres, ¿no?, las pequeñas empresas serían, digamos, de cierta forma una descentralización administrativa. En lo social, pues para muchos incluso refieren que las grandes ciudades, las grandes capitales, sería el centro o la centralización social, en tanto que las comunidades, los pueblos, ¿no?, las aldeas, viene siendo una descentralización social. Digamos que aquí no vamos a profundizar en el tema porque lo que realmente nos interesa, digamos, son la descentralización política que algunos autores han referido, pero sobre todo la descentralización administrativa en el que se ha referido, ¿no? Hay muchos autores, como he señalado, ¿no?, respecto a lo que es la descentralización. Uno de ellos, el doctor Jorge Fernández Ruiz, refiere que la descentralización propende precisamente a transferir de un determinado centro de toma de decisiones en donde está, digamos, o en donde gira la decisión pública o la decisión social o la decisión económica, dependiendo de qué tipo de descentralización estemos hablando, y desde este punto, digamos, transferir ya sea atribuciones, funciones, facultades, actividades, incluso recursos, ¿no? Esta transferencia se hace a favor
de entes, de órganos, de instituciones, de autoridades o de regiones, ¿no? Según sea el caso, y que estas entes se encuentran respecto del centro, digámoslo de algún modo, en una situación de cierta subordinación. Sin embargo, no existe una relación de jerarquía. Lo decíamos en el video pasado, cuando hablábamos de los órganos paraestatales, que no existe realmente una jerarquía entre un órgano centralizado y un órgano paraestatal. Más bien es un trabajo coordinado, un trabajo sectorizado, y que lo que se busca sí es que los programas, los trabajos, las plataformas, los sistemas estén debidamente coordinados o que sean congruentes con un sistema nacional de desarrollo que ha implementado o que implementa el Poder Ejecutivo. En el caso mexicano, es el presidente de la República quien determina el Plan Nacional de Desarrollo, y todas las actividades, todas las dependencias, todas las entidades de la administración pública pues tienen que tener esa misma convergencia respecto a la actividad misma de la administración pública. Por eso refiere el doctor Jorge Fernández Ruiz que la descentralización pues, es precisamente la transferencia de determinadas facultades o atribuciones a otros entes o a otros órganos en los cuales van a llevar a cabo una actividad. Pues bien, como lo dijimos hace un ratito, existen diferentes formas de descentralización, pero la que nos interesan son dos: la descentralización política y la descentralización administrativa. En el primer caso, cuando hablábamos de descentralización política, refieren los estudiosos del derecho administrativos que pueden ser de tres tipos. Puede ser una descentralización política territorial, una descentralización política funcional o una descentralización por servicios. Cada una de estas atiende a una circunstancia específica, es decir, cuestiones políticas que tienen que ver con la administración del Estado o la forma de gobierno, ¿no? Esto es lo que refieren los autores. Bien, entonces decíamos que son tres tipos de organización, ¿no? La territorial, la funcional y la de servicios. La primera, que tiene que ver con cuestiones territoriales, algunos incluso la denominan descentralización política regional, y esto de algún modo tiene congruencia, ¿no? Digamos, utilizados en los mismos términos. Cuando se habla de una descentralización política territorial, se dice que ciertos aspectos del ejercicio de las funciones del poder público, es decir, del Estado, se asignan a demarcaciones territoriales. Estas demarcaciones territoriales, evidentemente, de un Estado constitucional, de un país, y que son demarcaciones territoriales específicas. Cada una de estas demarcaciones territoriales específicas pues tienen su personalidad jurídica propia. La doctrina habla de comunidades, de regiones, de provincias, de municipios o de entidades federativas, ¿no? Según el Estado constitucional, puede haber diferentes formas de demarcaciones territoriales en cada Estado constitucional. En nuestro país existen tres figuras que están reconocidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera en el artículo 116 constitucional, donde nos habla de las entidades federativas, ¿no? Todos ya sabemos, lo conocemos como los estados de la República. Los 31 estados de la República tienen su propia personalidad jurídica, es decir, crean sus propias leyes, crean su propia estructura, crean sus propios gobiernos, ¿no? Es decir, cada entidad federativa tiene su propia personalidad jurídica, también tiene su propia constitución local, ¿no? La que rige precisamente
a quienes viven dentro de una demarcación territorial específica, esto es, de un territorio o de una entidad federativa. En el mismo tenor, la Ciudad de México, que hace todavía algunos años era considerado como un distrito federal, pero bajo las últimas reformas que ha tenido nuestra Constitución Federal, finalmente el Distrito Federal ya tenía muchísimas figuras que eran muy similares a la de una entidad federativa, de tal suerte que hoy día la Ciudad de México, incluso algunos autores, la reconocen como otra entidad federativa. Entonces, sin embargo, en nuestra Constitución, la Ciudad de México tiene su propia regulación, en el artículo 122 constitucional, y que también allá tiene sus propias atribuciones, sus propias leyes, sus propios órganos, su propia asamblea legislativa, que se da sus leyes, sus normas, su forma de gobierno y evidentemente en la forma en la cual se eligen estos gobiernos. Finalmente, en el artículo 115 constitucional también se hablan de municipios, ¿no? Que también es otro, digamos, ente jurídico reconocido en nuestra Constitución con personalidad jurídica y que en términos de la descentralización política territorial también entra dentro de esta clasificación. Y en el caso de los municipios, si bien no tienen a un gobernador como una entidad federativa o no tienen su asamblea o su congreso local, cierto es que tienen un órgano rector del municipio que se denomina ayuntamiento, ¿ok? Y en el cual también este órgano rector puede darse su propia normatividad, es decir, bandos de policía y gobierno, reglamentos, acuerdos que rigen la vida y la estructura del municipio de que se trate. Todos los municipios también manejan un patrimonio propio, administran libremente su hacienda y, por supuesto, ejercen funciones públicas y la prestación de servicios públicos determinados, que esto evidentemente está en nuestro artículo 115 constitucional, ¿no? Y también, por supuesto, en algunas legislaciones y sobre todo en nuestras leyes orgánicas o leyes municipales, según sea el caso, de las entidades federativas. Entonces, la primera clasificación de la descentralización política viene siendo el territorio o la región. Esto es, por una circunscripción territorial determinada en la cual jurídicamente se le ha dotado de personalidad y de patrimonios propios y que también jurídicamente se le ha dotado para poder darse sus propias reglas, ¿no? Bien, la siguiente clasificación de la descentralización política nos referimos a la funcional y que aquí tiene que ver un poco con una cuestión doctrinaria. Los conocedores del derecho administrativo refieren que se da una descentralización política funcional en virtud o a partir de la función pública que debe llevar a cabo un órgano que no dependa de los poderes tradicionales. Esto es, el Estado constitucional, sabemos, está dividido en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judicial. Y cada uno de ellos tiene funciones específicas. Sin embargo, hay otras actividades o otras funciones que no le son propias a estos tres poderes y que por en razón de su función deben tener otro tipo de estructura o otro tipo de organización. Estos entes jurídicos evidentemente tienen que tener, tienen que ser órganos depositarios del poder político, del poder público, ¿no? Pero precisamente por la función que llevan a cabo dentro de un Estado, no pueden estar dentro o depender de alguno de los tres poderes tradicionales. Esto es, los órganos descentralizados, en este caso políticamente en razón de su función, deben ejercer justamente su función con el empleo de la potestad, del imperio y de la autoridad del Estado. Esto es, se deben respetar por sí mismos y por la función que llevan a cabo. La doctrina a estos entes o políticos o a este tipo de clasificación les denomina
órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, nuestra Constitución mexicana refiere a diversos órganos constitucionalmente autónomos, los cuales le da absoluta independencia presupuestaria, técnica, de gestión, normativa, administrativa, de cualquiera de los tres poderes del Estado. Por ponerles un ejemplo, el Banco de México, que mediante decreto en 1993 se constituye como un órgano autónomo. El Banco de México es el organismo cuya función o cuyo objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Precisamente por la función tan importante que lleva a cabo este organismo, no puede depender directamente de alguno de los poderes, mucho menos del poder ejecutivo. Otro ejemplo, tenemos al Instituto Nacional Electoral, quien conocemos que es el órgano que se encarga precisamente de la preparación, organización y desarrollo de todos los procesos electorales a nivel nacional y coadyuvar en los procesos electorales locales. Precisamente en razón de la función que tiene el INE, no podría depender ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, ni mucho menos del Poder Ejecutivo. Y podemos hablar de varios órganos constitucionales en nuestro país, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Comisión que se encarga de algunos temas en específicos, o el Instituto, por ejemplo, de Transparencia, que son actividades, materias o funciones muy importantes que no podrían estar dentro de un órgano ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces, esta segunda clasificación, denominada descentralización política funcional, refiere específicamente a cuestiones de las funciones que llevan a cabo los órganos del Estado. Y finalmente tenemos a la descentralización política por servicio. Este es muy interesante porque incluso algunos doctrinarios refieren que dentro de esta clasificación podemos concebir a la descentralización administrativa, que finalmente es el tema que nos importa. ¿Por qué? Porque para estos autores que hacen esta clasificación, señalan que la descentralización política por servicio se da cuando se crea a una persona jurídica, ¿no?, a la que se le encarga precisamente la prestación de un servicio público que le corresponde. Este servicio público que se le corresponde en un esquema casi de autonomía plena, amplia, ¿no?, que incluso nos refieren, les permite otorgarse sus propios órganos de gobierno y les permite conferirse su propia normatividad a partir de un presupuesto aprobado por las autoridades. Estos órganos por servicios deben llevar a cabo precisamente una actividad principal, primordial dentro del Estado. Y ahorita vamos a retomar esta parte que es muy interesante, porque veremos que tiene que ver mucho con lo que nuestras leyes mexicanas refieren de la administración descentralizada en materia administrativa. Y es justamente a lo que nos referimos, ¿no?, a la descentralización administrativa, dejando a un ladito lo que es la descentralización política, que dijimos que era por territorio, por funciones o por servicios. Fíjense, la doctrina, algunos autores refieren que la descentralización administrativa, que es justamente el tema que nos ocupa, señala que tiene lugar cuando se confía la realización de algunas actividades administrativas a organismos desvinculados en mayor o en menor medida del órgano central. Y aquí empezamos, digamos, a ver cuáles son las características o las diferencias con los demás órganos del Estado. Nos dice acá que son actividades que se les confieren a un determinado grupo de personas o determinados organismos, los cuales se encuentran desvinculados en mayor o menor medida.
¿Y a qué se refiere en mayor o menor medida? Bueno, se refiere precisamente en que, como hemos señalado, los organismos paraestatales, si bien forman parte de la organización administrativa pública, en este caso federal, y dentro de este sistema de trabajo o división de trabajo se le han conferido ciertas determinaciones, ciertas facultades, debe haber un nexo con la administración central, que en el caso específico de los órganos descentralizados no es una cuestión de subordinación o de jerarquía, sino más bien una cuestión de colaboración o de coordinación. El doctor Fernández Ruiz ha señalado que la descentralización administrativa es aquella en la que se le confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que se les otorga relativa autonomía orgánica. Esto es muy importante. En la organización de la descentralización administrativa existe un titular de cada órgano descentralizado. Y este titular, denominado director general, es el que estructura precisamente la conformación del órgano descentralizado y es el que nombra prácticamente a los funcionarios de gobierno. Si bien algunos puestos o algunos cargos directivos de mayor importancia tienen que pasar por el tamiz de la Junta de Gobierno, del órgano desconcentrado o descentralizado en específico, lo cierto es que el órgano descentralizado tiene, insisto, una relativa autonomía orgánica, puesto que quien dirige la empresa, o en este caso el órgano descentralizado, es quien determina cuáles son los cargos o qué personas van a ocupar estos cargos, ¿no? Y evidentemente estos cargos tienen que ver para llevar a cabo una actividad administrativa que les es conferida desde la Constitución, desde la ley orgánica de la administración pública y en muchos de los casos en la ley respectiva o la ley específica del órgano descentralizado, ¿no? Esto es lo que nos refiere Jorge Fernández Ruiz. Sin embargo, dentro de la propia descentralización administrativa, como ya lo vimos con la política, que hay una clasificación, algunos autores difieren en cómo podemos clasificar a la descentralización administrativa. Por señalar algunos ejemplos, no son todos por supuesto, el francés, el doctor Léon Duguid, refiere que la descentralización administrativa puede ser de 4 tipos. Puede ser de manera regional, funcionalista, patrimonial o concesional. Para el maestro Andrés Serra Rojas, ¿no? Él refiere que la descentralización administrativa puede ser de 2 maneras. Puede ser territorial o por servicio. Finalmente, otro de los grandes expositores en el derecho administrativo, el maestro Gabino Fraga, señala que la descentralización administrativa puede ser de 3 maneras: por región, por servicio o por colaboración. Si se dan cuenta, al menos en nuestro país, tanto el maestro Serra Rojas como Gabino Fraga hacen un señalamiento específico de la descentralización administrativa por servicio. Incluso coinciden con el territorial. No así en el caso de Gabino Fraga, que hace una especie de una clasificación por colaboración. Lo cierto es que en el tema de la descentralización administrativa por servicio, muchos autores, entre ellos el doctor Jorge Fernández Ruiz, coinciden de que hoy día, a partir de lo que establece nuestra norma legal en nuestro país, podemos decir que la descentralización administrativa es por servicio, como se da en el Estado mexicano, ¿no? ¿Y por qué se dice que es por servicio? Bueno, hay otros autores, como el doctor Carlos García Oviedo. Él, sin ser mexicano, un español, refiere que la descentralización administrativa por servicios entraña la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencias, con órganos propios, con un poder de decisión,
sin perjuicio de que los órganos centrales conserven determinadas facultades de intervención. Y este concepto, a lo que nos refiere el doctor García Oviedo, pues es muy importante, porque ahorita, más adelante, vamos a ver que en nuestro país la descentralización administrativa tiene que ver mucho con esto que nos refiere el doctor García Oviedo. En ese sentido de que la organización descentralizada por servicios tienen con características, es un ente distinto al órgano central, que tiene personalidad jurídica, que tiene cierta competencia, que tiene órganos propios y que tiene también poder de decisión, sin que ello implique que exista una total independencia de los órganos centrales, y mucho menos que estos puedan o tengan facultades para intervenir en las cuestiones de los órganos paraestatales. El doctor Fernández Ruiz refiere que justamente las clasificaciones o las características que puede tener los órganos descentralizados por servicios son los siguientes. Primero refiere que se crean por ley o por decreto tanto legislativo o presidencial. Deben tener personalidad jurídica y patrimonio propios, deben llevar a cabo o realizar una actividad técnica específica, deben contar con estatutos y una regulación también específica, y finalmente debe haber una tutela y vigilancia de la administración central. Si nosotros tomamos en cuenta lo que establece nuestra legislación en materia administrativa, podemos ver que básicamente estas características que comparte el doctor Fernández Ruiz con el doctor García Oviedo, pues tienen cierta congruencia. Agarremos, por ejemplo, a un órgano descentralizado para verificar si cumple con estas características a las que nos hemos hecho referencia. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, como se le conoce, pues fue creado por un decreto presidencial. Digamos, cumple con esta primera característica. Tiene su propia personalidad jurídica, obviamente sus funciones, sus facultades devienen de la Ley General de la Educación, está en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y evidentemente en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Constitución Federal, pues ahí está todo el planteamiento de la cuestión jurídica de este ente. Tiene su patrimonio propio, ya sea la obtención de recursos propios o de aquellos destinados por la Federación a través del presupuesto que para tal efecto se apruebe año con año por parte del Congreso de la Unión. El INEA tiene su propio estatuto orgánico, ¿no?, que así ha sido aprobado por la Junta de Gobierno. ¿Qué actividad técnica realiza en específico el INEA? Pues propone y desarrolla modelos educativos, aplica sistemas para la evaluación de aprendizaje de los adultos y sobre todo acredita y certifica la educación básica, estamos hablando de primaria y secundaria, para adultos y jóvenes de 15 años en adelante. Finalmente, la tutela y vigilancia por parte de la Administración Central deviene en la Secretaría de Educación Pública. Esto es, el sector al cual pertenece el INEA, que es el tema de la educación para adultos, lo lleva a cabo o lo coordina la Secretaría de Educación Pública. Con esto damos, digamos, cabal cumplimiento a lo que un órgano descentralizado, conforme a estas características, debe tener. Y así podemos hablar de cualquier otro órgano descentralizado y nos daremos cuenta que también cumple con estas características, ¿no? Decíamos que el INEA fue creado por un decreto presidencial, pero, por ejemplo, podemos hablar de la Agencia Espacial Mexicana, que esta fue creada por una ley que el Congreso de la Unión expidió en el 2010, ¿no?, y que evidentemente tiene como actividad técnica toda la cuestión espacial, de comunicaciones, de tecnología y de cualquier servicio que esto imponga, ¿no? Obviamente tiene su propia personalidad jurídica, sus propias leyes, su propia regulación, sus propios estatutos, su propio presupuesto, y su tutela o vigilancia de la Administración Central es por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces,
básicamente a esto se refiere. Ahora, decimos que todos los órganos descentralizados tienen que llevar a cabo una actividad técnica. ¿Qué debemos entender, pues, por una actividad técnica? Es la prestación de un servicio público o social. Fíjense, esto es muy importante. Un órgano descentralizado puede prestar un servicio público, puede tener la explotación de bienes o recursos, propiedad obviamente de la nación, puede dedicarse a la investigación científica y tecnológica o a la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o de seguridad social. Existe, digámoslo de algún modo, una diversidad de actividad técnica en la cual deben desarrollarse los órganos descentralizados. Si nosotros agarramos cualquier órgano descentralizado, debe contener o debe estar incluido en alguna de esta actividad técnica. O es un órgano que se dedica a la prestación de un servicio público o social, o se dedica a la explotación de bienes o recursos naturales, o se dedica a la investigación científica y tecnológica, o finalmente se puede dedicar a la obtención o a la aplicación de recursos para fines de asistencia o de seguridad social. De cualquier forma, como lo hemos visto, todos los organismos descentralizados tienen que cumplir con esa función de ser de una asistencia técnica. Decíamos entonces que la descentralización administrativa por servicios, pues básicamente es la que se refieren algunos autores y que tiene plena concordancia con lo que establece nuestras leyes. Si nosotros vemos a lo que refieren precisamente nuestras leyes, en nuestra ley orgánica de la administración pública, refieren que los organismos descentralizados son las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o decreto del Ejecutivo Federal, que son una de las características que ya habíamos señalado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que también es una de las características en las que hemos referido, y nos refiere cualquiera que sea la estructura legal que se adopte. Entonces, conforme a este artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos podemos dar cuenta que casi cumplen a cabalidad con lo que refiere el doctor Fernández Ruiz respecto a las características que debe tener un órgano descentralizado por servicio. En el caso mexicano, bueno, vemos que existe una legislación que refiere básicamente que tienen que estar creados por ley o decreto del legislativo o del ejecutivo, tienen que tener personalidad jurídica, patrimonio propio, y también nos refiere que puede tener cualquier estructura que la propia ley así lo refiera. En ese sentido, si nosotros nos vamos a la ley federal la ley federal de las entidades paraestatales, vamos a verificar que los organismos descentralizados tienen que cumplir con una actividad, tienen que cumplir con un objeto para poderse constituir como órganos descentralizados, o deben tener como objeto la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias, que estas están dadas en la Constitución, o tener por objeto la prestación de un servicio público o social, o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Esta ley federal de las entidades federativas nos deja en claro que también esta forma de clasificar a la descentralización administrativa por servicios, pues también encuentra plena congruencia con lo que refiere nuestra ley federal de entidades federativas. Es decir, los órganos descentralizados tienen que tener la prestación de un servicio público social o la obtención de algún recursos que tengan que ver con la asistencia o seguridad social, o como su nombre lo indica,
la realización de actividades que tengan que ver con áreas estratégicas o prioritarias, que estas están definidas desde nuestra Constitución, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué más podemos referir dentro de lo que es los órganos descentralizados en congruencia con estas características a los que nos han hecho llegar o nos han hecho saber el doctor Jorge Fernández Ruiz? Es el tema de tener un estatuto y una normatividad orgánica propia. Pues bien, si nosotros nos vamos a esta Ley Federal de Entidades Paraestatales, nos refiere que el órgano de gobierno de los organismos descentralizados deberá expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. ¿Qué significa ello? Que de nueva cuenta, estas características a las que nos hemos hecho referencia, pues se encuentran asidero en una disposición legal, en este caso de la Administración Pública Mexicana a nivel federal. Para lograr la creación de un organismo descentralizado, ya vimos el fundamento legal de ser creado por una ley o decreto presidencial o del Poder Legislativo, que debe tener patrimonios propios, que debe tener personalidad jurídica propias, que debe cumplir con una actividad técnica o tener un objeto primordial con los cuales coinciden. Y aquí nos refiere esta ley federal de las entidades paraestatales que deben cumplir con la creación de un organismo, de un estatuto orgánico para su funcionalidad. ¿Qué otras disposiciones refieren de los órganos descentralizados? En esta Ley Federal de Entidades Paraestatales, ¿no?, también nos dice que la administración de los órganos paraestatales estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de gobierno o cualquier equivalente y por una dirección general. A diferencia, como lo hemos referido en anteriores ocasiones, de las secretarías de Estado o de los órganos centralizados, donde existe de titular un secretario o una secretaria, en el caso de los organismos descentralizados, la administración de ellos recae, digámoslo así, en dos figuras jurídicas, en un órgano de gobierno y en un director general. El director general es básicamente quien tiene la representación legal del organismo descentralizado, quien se encarga o garantizar de ejecutar a cabalidad todos los programas, sistemas o actividades encomendadas al órgano descentralizado en turno. En tanto que el órgano de gobierno, que están entre otros el secretario del sector respectivo de la materia de que se trate, ¿ok?, y otros funcionarios. Este órgano de gobierno, que se le puede denominar Junta de Gobierno, Junta General, Junta Ejecutiva o cualquier otro nombre que se le pueda dar, eso es lo de menos. Lo importante es que esta Junta de Gobierno, digamos que es el órgano máximo rector de cada uno de los órganos descentralizados. Cada actividad, cada programa, cada sistema, cada objetivo que se plantee el órgano descentralizado debe ser avalado por esta Junta de Gobierno. Evidentemente, esta Junta de Gobierno tiene que ser conforme a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es muy importante, ¿no? Porque no es que se lleva a cabo en una actividad independiente, ¿no? Como ya lo hemos señalado, todos los organismos paraestatales están sectorizados y están sectorizados precisamente con la finalidad de que aquellos que tengan un objetivo, una finalidad común, todos sus programas, todas sus actividades estén orientadas en el mismo Plan Nacional de Desarrollo
que el propio gobierno del Estado, en este caso, o más bien el gobierno federal, en este caso, es el que se ha implementado a través de las diversas estrategias o políticas públicas que ellas emanan. Entonces, digámoslo en términos generales, un órgano descentralizado es aquel organismo o ente jurídico al cual se le ha dotado de ciertas facultades de parte del organismo central para llevar a cabo una actividad técnica. Ya lo decíamos, puede ser de servicio público o servicio social, puede ser con fines de asistencia o seguridad social o que tengan que ver con cuestiones estratégicas o prioritarias dotadas en la propia Constitución. La base legal de los organismos descentralizados, evidentemente, lo tenemos en la Ley Orgánica de la Administración Pública y también tenemos la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. De tal suerte, y para concluir, que todos los organismos descentralizados, como lo hemos dicho, dependen de un órgano o de un sector. Ya explicamos la clase pasada de qué se tratan los órganos paraestatales y por qué están sectorizados. De tal suerte que todos los organismos, insisto, descentralizados, dependen o están coordinados por una secretaría o por un sector en específico. Solamente por dar algunos ejemplos, no son todos evidentemente. El Instituto Mexicano de la Juventud o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores son órganos descentralizados que están en el sector de la Secretaría del Bienestar. Es decir, la Secretaría del Bienestar es la que coordina las actividades que llevan a cabo estos institutos y otros más de entes descentralizados que también pertenecen a la Secretaría del Bienestar. El Servicio Postal Mexicano, Telecomunicaciones de México, también son otros entes paraestatales de característica descentralizada cuyo sector, cuya coordinación de actividades está dada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otro ejemplo, insisto, hay muchos más. Podemos hablar del Colegio de Bachilleres o del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, CONALEP como lo conocemos. Su actividad o su objeto que tiene que ver precisamente con cuestiones de un servicio público de educación, el sector o la secretaría que coordina las actividades que llevan a cabo estos colegios es la Secretaría de Educación Pública. Cabe mencionar que conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cada año el presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe publicar en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los organismos descentralizados federales, ¿verdad? Y qué dependencia o a qué sector pertenece. De tal suerte que cada año tenemos que tener digamos, la tarea de verificar si los órganos descentralizados siguen estando en el mismo sector. ¿Por qué? Cada presidente de la República, cuando toma posesión de su encargo, hace una revisión precisamente de cómo cómo se están llevando a cabo la estructura política, ¿no? Cada año se ve cómo se está dando la estructura política y conforme a su gabinete, ¿no? Analiza, verifica si las políticas públicas que se venían dando en el sexenio pasado son las correctas o si se pueden continuar o en un momento dado modificarlas o de plano cambiarlas en estricto sentido. De tal suerte, jóvenes, que la administración pública cada 6 años, digamos de algún modo, puede modificarse. Y esto porque
cada sexenio con un nuevo titular en la presidencia de la República. Esto después de un análisis respecto a cómo se encuentra organizada la administración pública, puede o no cambiar las dependencias. De tal suerte que es muy importante que cuando uno quiera verificar los órganos descentralizados o cualquier órgano de la Administración Pública Federal, es muy importante verificar que ésta se encuentre actualizada. Es decir, entrar a la página, por ejemplo, del Congreso de la Unión, donde se encuentran todas las leyes aprobadas, decretos aprobados, ¿verdad? O si tuviéramos acceso al Diario Oficial de la Federación, verificar cuáles son los decretos presidenciales o acuerdos que se han emitido para tal efecto respecto a la estructura u organización de la Administración Pública Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros entramos a Internet y vemos una lista, en teoría, de cómo está organizada la administración pública, pero esa lista es de 1990 o del 2000 o 2010, muy seguramente al día de hoy no está actualizada y por ende no es acorde a la realidad. Por eso yo les invito a que los ejemplos que he señalado el día de hoy se corroboren año con año para verificar si siguen estando en el mismo sector o incluso si pueden existir. La propia ley refiere que un órgano descentralizado, si deja de cumplir con el objetivo por el cual fue creado, o si la administración pública, en este caso el presidente de la República, determina no tener más esta dependencia o cambiarle nombre o cambiarle estructura jurídica, lo puede hacer. Entonces yo les invito a que toda la información respecto a la organización descentralizada, así como cualquier otra, sea verificable año con año. Y para efectos de una investigación actual, invitarles a tener los documentos oficiales actuales, al menos del 2019, ¿verdad? Quizás por el mes en el que nos encontremos no estén dados todavía las autoridades o las entidades en el 2020, pero seguramente en el 2019 ya están dadas. Entonces, de ahí que lo que hemos manejado el día de hoy son ejemplos actuales, ¿no? Y yo los invito a que también lo hagan. Con esto damos por terminada la clase de los órganos descentralizados, ¿verdad? Y les invito a continuar con la materia de derecho administrativo.